El sistema político de Esparta. Aunque Esparta suele ser recordada principalmente por su poderoso ejército, también contaba con un sistema político propio, extremadamente particular y muy diferente del modelo democrático ateniense. En la práctica, Esparta no era una democracia. Funcionaba como una oligarquía hereditaria, en la que el poder se concentraba en manos de unos pocos. Los dos reyes de Esparta. Esparta tenía algo muy poco común en el mundo antiguo: dos reyes gobernando al mismo tiempo. Cada rey pertenecía a una familia distinta y desempeñaba funciones específicas. Uno cumplía funciones militares, liderando a los ejércitos en campaña; el otro tenía funciones religiosas, encargándose de los cultos y rituales. A pesar del título, los reyes no gobernaban de manera absoluta. En realidad, su poder era bastante limitado y se encontraba bajo vigilancia constante. La Ápela, la Asamblea de los Ciudadanos. La Ápela era la asamblea formada por los ciudadanos espartanos, es decir, los espartiatas. En ella, todo ciudadano soldado podía participar. Las decisiones se tomaban por aclamación, mediante gritos, y no por votación secreta. No existían debates profundos ni discusiones abiertas. La Ápela tenía muy poca autonomía. Su función principal era aprobar o rechazar decisiones que, en la mayoría de los casos, ya venían prácticamente definidas de antemano. La Jerusía, el verdadero centro del poder. El órgano más importante del sistema político espartano era la Jerusía, el Consejo de los Ancianos. Estaba compuesta por 28 ancianos mayores de 60 años, los dos reyes. Estos ancianos eran elegidos de por vida entre la élite y ejercían una autoridad enorme. Las principales funciones de la Jerusía eran: elaborar las leyes, proponer decisiones políticas, actuar como tribunal supremo. En la práctica, Esparta era gobernada por aristócratas de edad avanzada, cuyo objetivo principal era preservar las tradiciones y evitar cualquier tipo de cambio. Los éforos, el poder detrás del trono. Además de la Jerusía, Esparta contaba con los éforos, un grupo de 5 magistrados elegidos anualmente entre los espartiatas. Los éforos eran responsables de hacer cumplir las leyes, administrar la ciudad, juzgar procesos judiciales, supervisar y controlar a los reyes. En muchos momentos, los éforos eran incluso más poderosos que los propios reyes, ya que podían sancionarlos e incluso destituirlos. Una política diseñada para no cambiar. Todo este sistema político tenía un objetivo muy claro: impedir las transformaciones. El gobierno espartano fue cuidadosamente diseñado para mantener a la élite en el poder, evitar rebeliones internas, conservar las tradiciones antiguas, impedir la movilidad social. En Esparta, la política no existía para representar al pueblo, sino para controlarlo. La participación política era un privilegio reservado a unos pocos hombres ricos, propietarios de tierras y soldados profesionales. Conclusión del tema. Esparta podía parecer organizada y eficiente, pero su sistema político era poco participativo, extremadamente conservador, abiertamente hostil al cambio, sostenido por la fuerza militar. Este modelo garantizó estabilidad durante siglos, pero también volvió a Esparta incapaz de adaptarse a nuevas realidades. Y es precisamente esta rigidez política la que contrastará de manera muy clara con el modelo ateniense. Atenas, una polis diferente. Después de entender cómo funcionaba Esparta, resulta mucho más fácil comprender por qué Atenas siguió un camino completamente distinto dentro del mundo griego. Atenas estaba ubicada en la región del Ática, cerca del mar, y no contaba con tierras agrícolas tan fértiles como las de Esparta. Esta realidad obligó a la ciudad a buscar otras formas de sobrevivir y prosperar, y fue precisamente eso lo que terminó moldeando su identidad. En lugar de cerrarse sobre sí misma, Atenas decidió abrirse al mundo. Una ciudad orientada al mar y al comercio. La cercanía con el mar convirtió a Atenas en una verdadera potencia comercial. Barcos entraban y salían constantemente del puerto del Pireo transportando alimentos, metales, productos artesanales, ideas y culturas extranjeras. Este contacto permanente con otros pueblos hizo que Atenas se transformara en una ciudad más cosmopolita, más diversa, menos atada a tradiciones rígidas. A diferencia de Esparta, Atenas no veía las influencias externas como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Una sociedad más flexible. El comercio generó riqueza más allá de la aristocracia tradicional.
Esto permitió el surgimiento de nuevos grupos sociales que no dependían exclusivamente de la posesión de tierras. En Atenas era posible enriquecerse a través del comercio, trabajar como artesano o armador, tener una mayor movilidad social. Esto no significaba igualdad plena, pero sí habría muchas más posibilidades que las que existían en Esparta. El ambiente ideal para los cambios políticos. Esta diversidad económica y social trajo consigo un efecto secundario inevitable: la inestabilidad. Con más personas ricas e influyentes fuera de la nobleza tradicional, comenzaron a surgir disputas por poder, derechos y participación política. A diferencia de Esparta, que evitaba cualquier tipo de cambio, Atenas experimentaba reformas, probaba nuevos modelos de gobierno, atravesaba crisis y revoluciones internas. Fue en este contexto de conflictos, tensiones y negociaciones donde Atenas empezó a desarrollar algo completamente nuevo para su época: la participación política de los ciudadanos. El contraste con Esparta. Mientras Esparta era agraria, militar, conservadora, cerrada, Atenas era comercial, marítima, dinámica, abierta. Estas diferencias explican por qué Atenas terminaría convirtiéndose en la cuna de la democracia, mientras que Esparta permanecería como una oligarquía militar. Cierre del tema. Atenas no era perfecta ni igualitaria, pero su estructura social más abierta creó el entorno ideal para profundas transformaciones políticas. En los próximos temas veremos cómo esta polis enfrentó crisis sociales, desigualdades y conflictos internos, y cómo todo ello condujo a reformas que cambiarían para siempre la historia de la política. Las clases sociales en Atenas. A diferencia de Esparta, donde la sociedad estaba prácticamente congelada, Atenas contaba con una estructura social mucho más compleja y dinámica. Aún así, esto no significa que fuera una sociedad justa o igualitaria. La sociedad ateniense también estaba dividida en clases, pero con mayores posibilidades de movilidad social, sobre todo gracias al comercio. La aristocracia, los grandes propietarios de tierras. En la cima de la sociedad se encontraban los grandes terratenientes, miembros de las familias aristocráticas tradicionales. Ellos poseían enormes extensiones de tierra, controlaban los cargos políticos más importantes, dominaban las principales instituciones de la ciudad. En los primeros momentos de la historia de Atenas, el poder político estaba casi completamente concentrado en estas familias, lo que generaba un profundo descontento entre los demás grupos sociales. Los Yorgoi, pequeños propietarios rurales. Justo por debajo de la aristocracia se encontraban los Yorgoi, los pequeños propietarios de tierra. Ellos trabajaban su propia tierra, tenían una producción limitada, eran ciudadanos libres. A pesar de su condición de hombres libres, muchos Yorgoi vivían al borde de la subsistencia. Una mala cosecha podía significar endeudamiento, pérdida de la tierra e incluso la pérdida de la libertad personal. Este grupo fue uno de los más afectados por las crisis sociales que sacudieron a Atenas. Los demiurgos, comerciantes y artesanos. Uno de los grupos más importantes dentro de la sociedad ateniense eran los demiurgos, conformados por comerciantes, artesanos, dueños de talleres, armadores de barcos. Gracias al comercio marítimo, muchos de ellos lograron acumular riqueza y, con el paso del tiempo, comenzaron a exigir una participación política proporcional a su poder económico. Este grupo fue fundamental para presionar por reformas y cambios profundos en el sistema político ateniense. Los esclavos, la base de la economía. Al igual que en Esparta, Atenas dependía de manera intensa del trabajo esclavo. Los esclavos trabajaban en el campo, laboraban en talleres y fábricas artesanales, eran utilizados en servicios domésticos, incluso trabajaban en minas, como las famosas minas de plata. Sin el trabajo esclavo, los ciudadanos atenienses no habrían tenido el tiempo ni las condiciones necesarias para dedicarse a la vida política. Los metecos, extranjeros sin derechos políticos. Además, Atenas contaba con los metecos, extranjeros que residían de manera permanente en la ciudad. Ellos eran hombres libres, actuaban principalmente en el comercio, pagaban impuestos, no tenían derechos políticos. A pesar de contribuir de forma significativa a la riqueza y al dinamismo económico de Atenas, los metecos jamás podían convertirse en ciudadanos. Una sociedad desigual, pero en movimiento. Atenas estaba muy lejos de ser una sociedad igualitaria, pero su diversidad social generaba
Conflictos constantes, presión permanente por reformas, disputas por derechos y participación política. Estas tensiones internas se convirtieron en el combustible de las grandes transformaciones políticas que estaban por venir. En el próximo tema veremos cómo estas desigualdades provocaron crisis sociales profundas y una creciente inestabilidad política en Atenas. Crisis sociales e inestabilidad en Atenas. Toda esta diversidad social que existía en Atenas no trajo únicamente oportunidades, también generó graves crisis sociales. Durante mucho tiempo, el poder político continuó concentrado en manos de la aristocracia, mientras que la mayor parte de la población vivía en condiciones cada vez más difíciles. Endeudamiento y esclavitud por deudas. Uno de los problemas más graves de Atenas era el endeudamiento de los pequeños propietarios rurales, los yorgoi. Cuando las cosechas eran malas o los precios caían, el agricultor necesitaba pedir préstamos. Las deudas tenían intereses elevados. La tierra se utilizaba como garantía. Si el deudor no lograba pagar, ocurría algo extremo. Podía perder su propia libertad y convertirse en esclavo por deudas. Muchos atenienses que habían nacido libres terminaron trabajando como esclavos, siendo vendidos a otras regiones, perdiendo sus tierras y sus derechos. Esta situación provocó una enorme indignación y una profunda revuelta social. Crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Mientras la élite se enriquecía cada vez más, la pobreza se expandía rápidamente. La ciudad se llenó de ciudadanos endeudados, sin tierra, sin perspectivas reales de mejora. Esta desigualdad extrema creó un clima permanente de tensión social, con un riesgo real de guerra civil, conflictos políticos y violencia. Las disputas entre ricos y pobres se intensificaron. Atenas comenzó a vivir un periodo marcado por protestas constantes, violencia interna, enfrentamientos entre facciones. El temor era que la ciudad colapsará, tal como ya había ocurrido en otras polis griegas. El ascenso de gobiernos autoritarios. Para intentar controlar el caos, Atenas atravesó periodos de gobiernos autoritarios, conocidos como tiranías. Estos gobernantes centralizaban el poder, prometían restablecer el orden, reducían los conflictos de forma temporal. Aunque hoy la palabra tirano tiene una connotación negativa, en aquel momento muchos de estos líderes surgieron como una solución de emergencia para evitar el colapso total de la ciudad. El camino hacia las reformas. Aún así, los problemas no desaparecieron. La presión social continuó aumentando y dejó en evidencia que Atenas necesitaba cambios profundos en sus leyes, reformas en el sistema político, una reducción de las desigualdades sociales. Estas crisis fueron el detonante para la aparición de figuras reformistas que cambiarían por completo el rumbo de la ciudad. En el próximo tema veremos cómo Solón intentó enfrentar esta crisis y cuáles fueron los límites de sus reformas. Las reformas de Solón. Con Atenas al borde del colapso social, la ciudad necesitaba urgentemente a alguien capaz de evitar una guerra civil. Fue en este contexto que surgió Solón, un aristócrata respetado, poeta y legislador, elegido precisamente por ser visto como una figura equilibrada entre ricos y pobres. Solón no pretendía destruir a la élite, pero también comprendía que, si nada cambiaba, Atenas terminaría derrumbándose. La abolición de la esclavitud por deudas. La medida más famosa, y también la más popular, de Solón fue la abolición de la esclavitud por deudas. Decretó que ningún ateniense podría ser esclavizado por deber dinero. Quienes ya se encontraban en esa condición serían liberados. Las tierras confiscadas por deuda serían devueltas a sus antiguos propietarios. Esta reforma fue conocida como la seisachteia, o el sacudimiento de las cargas. La medida alivió de inmediato la presión social y evitó una explosión de violencia. Reorganización política basada en los ingresos. Solón también reformó el sistema político, pero sin llegar a crear una democracia. Dividió a los ciudadanos en 4 clases, basadas en los ingresos y no en el origen familiar. Cuanto mayor era la renta, más altos podían ser los cargos políticos a los que se accedía. Los ciudadanos más pobres seguían excluidos de las posiciones de mayor poder. Aún así, este cambio fue profundamente revolucionario, ya que debilitó el monopolio político de la aristocracia tradicional. Ampliación de la participación jurídica. Otra innovación clave de las reformas de Solón fue permitir que un mayor número de ciudadanos participara en los tribunales. Cualquier ciudadano pudiera denunciar abusos e injusticias.
Esto otorgó al pueblo una nueva forma de defender sus derechos, incluso sin un acceso directo al poder político. Los límites de las reformas. A pesar de su importancia, las reformas de Solón no resolvieron todos los problemas de Atenas. Los ricos quedaron insatisfechos al perder privilegios. Los pobres consideraron que los cambios no fueron lo suficientemente lejos. La desigualdad social continuó existiendo. Solón intentó equilibrar fuerzas opuestas, y precisamente por eso, no logró dejar a nadie completamente satisfecho. El legado de Solón. Aun con sus limitaciones, Solón dejó un legado fundamental. Eliminó la esclavitud por deudas, introdujo la idea de leyes escritas y válidas para todos, abrió el camino para reformas políticas más profundas en el futuro. Después de promulgar sus leyes, Solón se alejó de Atenas para evitar presiones políticas, dejando que la ciudad siguiera su propio rumbo. Y fue justamente ese camino el que llevaría, años más tarde, a las reformas decisivas de Clístenes, el hombre que transformaría a Atenas en la cuna de la democracia.